Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos nuevamente al podcast Fe y Libertad. Las migraciones han sido durante siglos un fenómeno constante en la historia de la humanidad. Se han presentado como un proceso que enriquece culturalmente a las sociedades, impulsa el desarrollo y fomenta el intercambio de ideas. Al mismo tiempo, vemos que las tensiones sociales ganan fuerza y que muchas comunidades experimentan desafíos de integración y convivencia a causa de la falta de aceptación de dichos inmigrantes. Entonces, ¿cómo podemos entender estos choques culturales? ¿Qué papel juegan las tradiciones y valores en este panorama? ¿Y cómo el poder político afecta directamente las integraciones de las comunidades migratorias? Para ayudarnos a profundizar en este debate, hoy nos acompañan Luis Alfonso Herrera y Mayerlin Mateus, autores del artículo Persona, Comunidad e Inmigración, tensiones entre el poder político y libertad de la persona desde la tradición hispano-católica. Esta vez buscamos e invitamos a reflexionar sobre la compleja relación entre las migraciones actuales y las tradiciones culturales, cuestionando algunas ideas que solemos dar por sentadas sobre la integración y además sobre la convivencia. A ambos, bienvenidos Luis Alfonso y Mayerlin, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Muchas Muchas gracias, gracias, Camilo, por la Camilo. invitación. Bueno, como lo había mencionado previamente, ustedes publicaron en la revista Fe y Libertad un artículo, ¿no?, que titulan Persona, Comunidad de Inmigración. Ese artículo lo pueden encontrar, de hecho, en nuestras revistas de acceso abierto. Y diferentes temas, aparte de problemáticas que ustedes discuten allí, pues gira en torno justamente a este posible choque, esa integración o convivencia, como lo mencionamos antes, entre, ¿no?, la migración o inmigración, ¿no? Y esa lectura que ustedes le dan bastante, pues, fresca, por llamarlo de alguna manera. Así que, Luis Alfonso, ¿de qué manera podría la tradición hispano-católica ofrecer alternativas al aparente, ¿no?, antagonismo inevitable entre el poder político y la libertad individual en los estados modernos? Sí, bueno, reitero el agradecimiento, Camilo, por la invitación. A ver, entre las varias ideas que en el trabajo que has mencionado junto con Mayerlin exponemos, hay una en particular que quizás vale la pena, a propósito de tu pregunta, rescatar y que tiene que ver con el convencimiento o el entendimiento que en el periodo, digamos, que va desde el inicio de la conquista hasta la caída de la monarquía hispana en territorio americano, ¿verdad? Principios del siglo XIX, decía, existía un entendimiento o idea según la cual el derecho no era puesto en su totalidad por la autoridad del monarca. A veces en contra de lo que se cree, de que el antiguo régimen, el absolutismo, bueno, el rey hacía absolutamente lo que le diera la gana y podía fijar el derecho como quisiera. La verdad es que no. La verdad es que desde el punto de vista de las fuentes del derecho, una parte importante de ellas provenía de esto que en esa época se denominaba derecho natural. Había allí toda una clasificación sobre distintas normas jurídicas o principios jurídicos que no eran puestos ni estaban a disposición de la autoridad gobernante, sino que derivaban de tradiciones, derivaban de recopilaciones y ajustes, ¿verdad?, de normativas que venían rigiendo en distintos territorios del mundo hispano y que luego fueron trasladadas y adaptadas a el territorio americano. Entonces, ahí hay un primer elemento importante. ¿Por qué? Porque comienza a ocurrir que en el territorio de lo que hoy en día son las repúblicas hispanoamericanas, a principios del 19 se instala la idea de que los congresos y los gobiernos ya no tienen límite más allá de lo que formalmente las constituciones establezcan al momento de definir qué es derecho y qué no es derecho. Y en ese sentido, por ejemplo, en una materia como la migratoria, cuando en el pasado se dio una discusión respecto de cómo tratar a los que son diferentes, si es que son personas, si es que tienen derechos, como diríamos hoy, fundamentales, es decir, si tienen dignidad, bueno, esos temas fueron resueltos desde una perspectiva universalista, vinculada con esa tradición naturalista. En los estados modernos no, porque en última instancia la mayoría decide, si es que es democrática, qué es lo que se va a permitir y qué no. Entonces ahí hay un quiebre respecto de unos límites que venían dados, entre otras, digamos, circunstancias, por el entendimiento de que tú no puedes definir a capricho o por voluntad de poder qué es lo que se permite y qué no, sino que tienes que tener en cuenta esto que te antecede y que es propio tanto del orden social como de los individuos. Eso se perdió.
Y por supuesto eso es importación de la idea del Estado-nación europea, que en general es extraño a la tradición hispánica católica, ¿no? Que nosotros exponemos allí en el trabajo. Excelente, gracias, Luis. De hecho, creo que se puede llegar a visualizar esa, eh, digamos, posible caricatura, ¿no? Que se ha venido haciendo de esa tradición medieval en donde, como tú lo mencionas, hay una visualización de que todo se puede y que en realidad hay como una mala interpretación, ¿no? De este abordaje histórico. Además, también, y aquí me refiero a Mayerlin, por favor, hasta el presente, ¿no? Siglo XXI, Hispanoamérica no tiene la capacidad de respuestas coherentes, evolutivas y orientadas por principios prácticos de justicia a los problemas de sus habitantes, por lo que, ¿de qué manera dicho abandono a las respuestas básicas de las libertades de los habitantes ha afectado, ¿no? La capacidad de Hispanoamérica para abordar cuestiones fundamentales como la migración, como ya se mencionó, además como el respeto a la dignidad humana y la tensión entre el poder político y además la libertad personal? Sí. Bueno, creo que se conecta con lo que recién comentaba Luis Alfonso. Yo creo que esa pérdida de los valores naturalistas, de entender que, digamos, todos somos personas con una misma dignidad, se perdió justamente con ese quiebre de, bueno, qué es lo que consideramos como un todo y luego esas particiones que se hacen, perdón, a partir de precisamente lo que es el Estado-Nación. Cuando empezamos a entender que yo soy diferente a otro ser humano, porque yo soy nacional de un país X y este es nacional de otro país X, esas diferenciaciones anteponen la extranjería o la otredad, como algunos autores también la llaman, a lo que es la persona. O sea, básicamente, como personas nos podremos entender como todos iguales, con la misma dignidad, con la misma finalidad, sin que nadie pueda ser, ¿no?, considerado como un medio, sino como un fin en sí mismo. Ujú. Pero cuando anteponemos la extranjería, entonces allí precisamente perdemos esos valores de entendernos como personas antes que como extranjeros. Es decir, ahora mismo estamos viviendo, y yo creo que con lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, las crisis también migratorias en Europa, lo hemos visto, o sea, hemos visto, bueno, cómo se devuelven, no sé, estas llamadas pateras en el Mediterráneo a su suerte, etcétera, porque no vemos al otro como una persona, como si quizás, y lo apuntaba Luis Alfonso hace un momento, lo veíamos aún en un periodo que se dice y que se ha caricaturizado, perdón, de decir, bueno, es que ahí no habían derechos, es que ahí el rey hacía lo que le daba la gana con los súbditos, ¿no? Precisamente el rey, porque quizás tenía miedo a ese ser superior que era Dios y porque tenía esas leyes, respetaba al menos la dignidad, por lo menos de aquellos que consideraba que eran súbditos igual que los que vivían en su tierra, ¿no? Si lo ponemos respecto del Imperio Español a lo que eran los nativos de América, ¿no? Por ejemplo, se consideraban súbditos igual y en ese sentido se respetaba su dignidad. Hoy, en las crisis migratorias, vemos que a estas personas no pareciera que no se les considera personas como tal, ¿no? Siempre se habla de los migrantes, los extranjeros, y ahí se diluye y se pierde que estamos hablando de individuos. Qué interesante porque, bueno, de hecho con ambas respuestas es pertinente, ¿no? Evaluar que el tema que ustedes abordan sobre la persona humana, sobre las migraciones, no es algo que responde al pleno siglo XXI, sino que ya se ha venido presentando desde muchos siglos, muchos años atrás, y que no es algo alusivo a la condición europea o asiática, ni mucho menos, sino que ha estado presente en nuestra tradición, en nuestra historia, ¿no? Pero sí cómo se han apelado algunos, como tú decías, Mayerlin, a esas caricaturas, a esos elementos narrativos o discursivos que respondan, no sé, a posturas políticas o ideológicas, que de eso se hace también política. Y ustedes también lo vienen abordando en el artículo. Otra pregunta, la lanzo para cualquiera de los dos, es cómo se podrían rescatar ideas e instituciones históricas que permitan equilibrar la defensa de la libertad individual sin que esto sea percibido como una amenaza a la gobernabilidad o inclusive a la justicia. Sí. Bueno, en el artículo otro trabajo, o otro punto, mejor dicho, que tratamos de desarrollar
tiene que ver con la pérdida de un vínculo que es fundamental tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, que es la relación entre libertad y responsabilidad. Cuando Mayerlin comenta sobre la necesidad de reconocer derechos, mucha gente que puede escucharnos de pronto pensará inmediatamente en derechos de prestación, estos Ujú, supuestos llamados derechos sociales. Pero en realidad lo que nosotros estamos planteando fundamentalmente es el reconocimiento de derechos vinculados a la personalidad del ser humano. Es decir, para ponerlo más sencillo, el derecho a contratar, a relacionarte jurídicamente para poder existir en definitiva y para poder, desde tu propio esfuerzo, generar recursos para poder satisfacer tus necesidades y no ser una carga para los demás, ¿no? Pero lo primero que un ser humano necesita en cualquier sociedad en la que esté es que justamente eso se dé. ¿Y por qué esto es pertinente respecto de lo que uno puede en ese periodo histórico también observar? Bueno, porque se trata de un periodo histórico que también se le tilda a veces de organicista, ¿no? Es que es una sociedad como determinista, mecanizada, en fin. Pero esto es porque hay un sesgo muy instalado, a mi entender, y creo que en ese sentido Maya también coincide, de que la única manera de entender la libertad, Camilo, es desde la perspectiva de la libertad negativa, ¿ah? De que somos libres en la medida en que nadie interfiere con mis acciones, bueno, a menos que sean delictivas, etcétera, pero es una cuestión de aislamiento del resto. En la medida en que yo puedo actuar autónomamente, entonces soy libre. Bueno, esa perspectiva de la libertad no era necesariamente la que se tenía en nuestros territorios hispanoamericanos antes de la llegada, digamos, de las llamadas independencias y repúblicas. ¿Por qué? Porque estaba asociada a la responsabilidad, al sentido de un deber y una pertenencia a una comunidad. Y entonces, en lugar de imponerte de arriba hacia abajo cuáles son tus deberes, obligaciones, etcétera, era algo que al ejercer los derechos ya estaba considerado. Porque, bueno, me tengo que hacer cargo de cómo ejerzo la propiedad, de cómo ejerzo mi industria. Fíjate lo que ocurrió, por ejemplo, con las capitulaciones. Sí, se habla mucho de las injusticias que se cometieron con las capitulaciones, pero esas injusticias, yo no voy a decir que es un número absoluto, pero en muchos casos fueron objeto de sanciones y de reparación y de hecho fueron abolidas. El juicio de residencia para quienes estaban en ejercicio de cargos públicos. Es decir, el tema de la responsabilidad, sin que estemos hablando de algo perfecto, estaba asociado al ejercicio de derechos y al ejercicio de cargos públicos. Esa relación hoy en día, desde el punto de vista de esto de la libertad negativa, solo tenemos derechos y los deberes, bueno, mira, no me hables de deberes porque entonces tú eres un virtuoso conservador. Eso no tiene ningún sentido. Y por ujú. último, entonces impacta en el tema migratorio porque, claro, si los migrantes solo tienen derechos y no deberes, pero ¿cómo van a tener deberes si tú no les reconoces personalidad jurídica y capacidad de contratación? Bueno, entonces caemos en esa premisa equivocada de que siempre el que viene de afuera viene a pedir, viene a ser mantenido. Y eso entra en conflicto completamente con lo que es la historia de las movilizaciones, bueno, desde que la especie humana está en el planeta. Sí, me venía a la cabeza, Luis, con tu respuesta, y es que confieso, y me parece que es un artículo que integra no solo muchos conceptos, sino muchas problemáticas, si lo queremos ver de esa manera. Con tu respuesta me venía la idea ese concepto de la pátrida, ¿no? Del desconocimiento del sujeto con con una patria, con un reconocimiento de unos derechos civiles, es decir, no tiene una protección jurídica y por tanto se le aparta a este sujeto de concebirse como un ciudadano, no solo dotado, como tú dices, Luis, de libertades, de derechos reconocidos en su naturaleza, sino también de responsabilidades que vienen consigo, ¿no? Que en parte es como Mayerlin ya lo presentabas previamente, en esa problemática de la migración contemporánea y de esa visualización del no inmigrante como un sujeto, como un otro, como un yo, sino como una posible amenaza, que sería interesante también verlo desde el prisma de la actualidad. Con ello, me viene otra pregunta al caso, y es que aunque durante el presente artículo que ustedes publican se menciona que no es sensato, ¿no? Ni realista procurar encontrar en el pasado respuestas y soluciones a problemas del hoy, del presente, ¿en qué medida la repercusión de elementos de la tradición hispánico-católica podría ofrecer un marco alternativo para equilibrar esas necesidades comunitarias con la libertad personal en un contexto de los flujos migratorios contemporáneos, por ejemplo, en Hispanoamérica? Sí, mira, yo creo que ahí lo voy a conectar con lo que ponías precisamente el tema de los apátridas, que los apátridas son
como dice el profesor de Lucas, que es un español que escribe mucho sobre temas de migración, son un defecto del propio sistema, porque la nacionalidad y los pasaportes y la identificación legal son un invento de los estados. Y en ese mismo sentido, los estados también han inventado, aunque quizás no queriendo, la apatridia, ¿no? Entonces es un defecto del propio sistema, es decir, nadie nace siendo apátrida necesariamente. O sea, es por un tema legal que se Ujú, considera apátrida, ¿ok? Porque simple y llanamente la nacionalidad es algo accidental. O sea, yo soy venezolana porque nací en Venezuela y tú eres colombiano porque naciste en Colombia, pero pudimos haber nacido quizás un poquitito más allá y quizás tú serías venezolano y yo colombiana, ujú. ¿no? Países que están pegaditos, ¿no? Entonces, fíjate que el tema de cómo se ha dividido el territorio con las fronteras y, bueno, cómo una persona se considera nacional de un país u otro, o si nace en la frontera puede tener la doble nacionalidad, como fue en un momento en nuestros países vecinos, que la gente Ujú. podía adquirir la doble nacionalidad por ser de un estado fronterizo. Mira, o sea, es tan maleable, tan modificable, que fíjate que lo que podemos aprender, que era la pregunta que hacías de la tradición hispano-católica, es que se les daba libertad a las personas y eso, por ejemplo, está documentado con Francisco de Vitoria para que la gente peregrinara, ¿no? El jus peregrinandi que viene siendo el jus migrandi, es decir, para que la gente se mueva. O sea, lo hacen todos los animales de todas las especies, migran cuando lo necesitan, cuando así lo requieren, cuando así lo consideran bueno, y nosotros, que somos de esta especie humana, pues también lo hacemos, nos movemos y tenemos libertad para hacerlo en tanto nuestros medios y nuestro entorno nos lo permitan. Entonces yo creo que si algo tendríamos que rescatar de esa tradición es que estas ficciones legales no pueden ir en detrimento de la persona. O sea, si Ujú. los estados han convenido en que cada país tiene que tener un pasaporte, un documento de identificación, porque eso, bueno, tiene una finalidad de saber quién es cada quien, de ordenarse, etcétera. Eso está muy bien, pero eso no puede ir en detrimento de la libertad de las personas a movilizarse cuando así lo crean o lo consideran necesario, no solamente en los casos más extremos, como sucede con las personas que, por ejemplo, huyen de conflictos armados, de dictaduras, etcétera, sino también de personas que simplemente se quieren mover porque tienen ganas de hacerlo, porque quieren irse a trabajar a otro lado, porque se enamoraron y se quieren ir a vivir con una pareja. O sea, las razones pueden ser infinitas y no hay razones realmente de peso para coartar esa libertad de las personas, y yo creo que en ese sentido debemos rescatar a cómo era el mundo antes de estos inventos de los estados-nación y las nacionalidades. Esos estados modernos que también tienen sus problemas integrados, ¿no? Así Ahora, es. como lo decías, Mayerlin y Luis también, creo que hay un tema transversal en todo el artículo, y es este concepto de lo hispano-católico. Ustedes hacen mención de estos dos términos, ¿no? En reiteradas ocasiones, y no pude dejar de recordar, por decirlo de alguna manera, con el extinto, el caído Imperio Romano de Occidente, lo que esos migrantes comienzan a encontrar será una tradición fuertemente católica, muy bien cimentada, esa concepción de universalidad y de integración en torno a una tradición, ¿no? Pero también unos fuertes legados jurídicos, un idioma latino y unos términos propios a la jurisprudencia romana. Ahora, como ustedes lo presentan, les pregunto, ¿en qué medida el abandono justamente de la tradición hispano-católica y además la adopción de las ideas extranjeras contribuyeron, perdón, a la aparición de problemas como el centralismo que ustedes mencionan, la discriminación racial, que también ya ha salido en la conversación, la ausencia de protección judicial en las repúblicas hispanoamericanas, esto afectando particularmente la libertad de las personas y los procesos migratorios? Sí.
Allí, por ejemplo, el énfasis o la conexión que podemos encontrar o que pueden encontrar los lectores en el trabajo cuando se habla de lo hispano-católico, por ejemplo, tendría que ver con, ya un atributo tú lo adelantaste, esa visión universal o universalista, en este caso de la dignidad humana, de la de la exigencia, por tanto, a partir de ella, de un igual trato por las fuentes del derecho, por el derecho que se aplique independientemente de dónde esté la persona. Pero por el lado hispano tiene también mucho que ver con, eh, digamos, lo natural que resulta en los países de Hispanoamérica, incluida la propia España, digamos, estando en el continente europeo, lo natural que resulta el mestizaje, las fusiones, ¿m? El sincretismo. eh, es difícil encontrar en otra parte del planeta ese nivel, digamos, de fusión, ese nivel de acostumbrarnos a ver personas con distintos tonos de piel y entender que eso es algo más bien que enriquece a las sociedades, que nos acostumbra a lo diferente, a que no tiene que ser algo homogéneo, a que no hay algo así como una identidad, como una raza, ¿ah? Sino que por el contrario, lo natural es que los seres humanos somos diferentes en lo físico, en los objetivos que perseguimos, porque somos seres libres, entre otras cosas. Y que en todo caso, en lo físico, ¿verdad? El aspecto más bien de la apariencia, como decía Mayerlin respecto de la nacionalidad, es también algo totalmente accidental. Allí no reside nuestra igual dignidad, sino justamente nuestra capacidad de imaginar, de autoconciencia, de trazarnos fines, de desarrollar acciones para alcanzar esos fines, etcétera. Entonces, bueno, el abandono, digamos, sobre todo por sectores dirigentes con poder, probablemente más que en otros sectores más, digamos, del pueblo llano, de esta idea de mestizaje, de lo valioso y lo enriquecedor que es contar con sociedades en donde esas situaciones de homogeneidad supuestamente racial no están planteadas, al verlo como más bien algo problemático, oye, mira, mientras que en la conquista del norte de América, bueno, se exterminó a todo aquello y bueno, quedaron, todos son parecidos, pues, tienen la misma religión, tienen la misma fisonomía, bueno, por eso fue que se desarrollaron. En cambio aquí sobrevivió este gentío y bueno, entonces ahora ¿cómo hacemos, no? Es decir, es una cosa terrible, ¿no? Porque en el fondo es racista. Em, y por otro lado, por supuesto, en la medida en que uno radicaliza este asunto de que, bueno, hay personas que por su tradición, por su cultura, no sé, por su apariencia o por cualquier otro tipo entre comillas, motivo parecido a esto, impide que estos países se desarrollen, en el fondo lo que uno está comprando es el discurso de que los países desarrollados es porque tienen cierta lengua, cierta religión, cierta homogeneidad racial, es decir, estás cayendo, digamos, en unas construcciones artificiales de la mala versión de la modernidad y de la ilustración, bueno, que justamente fueron propaganda para desprestigiar otras alternativas, como era la hispánica, digamos, en general, la perspectiva podríamos llamarla más bien barroca, ¿verdad? De cómo avanzar hacia mejores estadios de vida. Entonces se ha ido como perdiendo eso, ¿no? El tema del mestizaje, su valor, por otro lado, la vocación universalista, y entonces, claro, luego es muy fácil caer y es muy hasta risible que entre países que tienen tanto en común, entonces hayan problemas, digamos, de nacionalismos, ¿no? Una cosa es que hayan competiciones deportivas en donde, bueno, hayan rivalidades, muy bien, porque esas son competencias, pero que entre países que más bien deberían tener un paso mucho más adelante que los países europeos que no tienen tanto en común y llegaron a la Unión Europea, al margen de los problemas que hoy en día tiene esa integración, pero nosotros fíjense lo que nos ha costado integrarnos, teniendo tanto en común. ¿Por qué? Bueno, porque han prevalecido visiones de élites que tienen desprecios en muchos casos hacia el resto de sus conciudadanos por esta visión más bien importada europea nacionalista y por otro lado porque sencillamente, ¿verdad? Se le ha dado prioridad a las diferencias en lugar de darle prioridad a lo que nos acerca, nos hermana. Y en el tema migratorio, ahí hay un punto muy, muy relevante que evidencia esto que estamos comentando, ¿no? Y que, por cierto, aprovecho de comentar, Mayerlin está haciendo su investigación doctoral, su tesis doctoral sobre estos temas, así que yo he aprendido mucho es con la investigación que ella está desarrollando y es sencillamente atroz darse cuenta que entre hispanoamericanos practicamos esta situación de colocar en situación de incapacidad jurídica a otros seres humanos, sin ningún tipo de motivo, sino que única es que tú vienes de otro país. Bueno, ¿qué estamos haciendo con eso? Interesante, qué manera no solo académica, sino profesional de visualizar un tema
que creo que no es un secreto para nadie, lo vemos de forma cotidiana, ¿no? Mientras te escuchaba, Luis, pensaba en que el fenómeno de la migración, si bien no es algo propio de nuestra época, es algo que se ha visto como un problema, sobre todo, podríamos llegarlo a decir, a finales del siglo XIX, principios del XX, con la creación de esos estados herméticos, cerrados, fuertemente raciales, esos estados de carácter totalitario, no solo en el ámbito económico, sino en otros índoles, como lo mencionamos ahora, ¿no? En elementos culturales, religiosos, elementos propios a las prácticas idiosincráticas de esa nación, ¿no? Y que lo vemos de forma exacerbada, de forma muy vivida para el siglo XX. Ahora, pongo un ejemplo, claro, eso podría ser para el siglo XX, algo muy claro para Europa, pero que también pasa en estos países hispanoamericanos. Los estados, de hecho, pueden, en ejercicio de, pues, supone, su soberanía, ¿no? Actuar injustamente al subordinar la condición humana fundamental a la categoría de extranjero, es decir, bueno, comenzar a segmentar a la población, ¿no? Justificando así, por ejemplo, tratos incompatibles con la dignidad de la libertad de la persona. O sea, desconociendo que de suyo el sujeto viene con una dignidad, con una libertad natural, pero que en defensa de la soberanía nacional se atenta inclusive contra estas. Ahora, la pregunta es si es posible que este mismo desconocimiento de la dignidad inherente de la persona haya ocurrido en los países de origen, que dieron origen a los países migrantes, es decir, constituyendo uno de los factores determinantes que los impulsó a emigrar en primer lugar. Sí, bueno, sin duda, cuando estamos hablando sobre todo de migraciones forzadas, es clarísimo que es así, ¿no? En las migraciones forzadas, cuando las personas huyen de conflictos armados, dictadura, de una hambruna que ha sido planificada desde quienes detentan el poder, pues es clarísimo que esta falta de derechos y este desconocimiento de estas personas en su dignidad, pues las ha hecho precisamente abandonar sus lugares de origen. Entonces yo creo que ahí no queda ninguna duda. Pero también, como comentaba hace un momento, pues las razones para migrar son variadísimas. No nada más migra quien tiene la necesidad y por razones humanitarias de escapar de algún lugar. De hecho, si uno revisa las cifras que dan organizaciones como la Organización Internacional sobre Migraciones y otras organizaciones internacionales muy reconocidas al respecto, vemos que del 100% de la migración internacional, solamente entre un 8 y un 10% se trata de refugiados. Eso que nos deja un saldo de un 90% de personas que migran y que se les conoce como migrantes económicos, que es también una categoría que estoy desarrollando y que estoy trabajando en mi tesis doctoral, y que nos invita un poco a reflexionar sobre por qué ese rechazo a los migrantes, por qué esas leyes u normativas tan restrictivas cuando las personas se están movilizando precisamente porque quieren ser agentes productivos, como lo decía Luis Alfonso hace un momento. Si se cambiara esa visión de ver a la migración como un problema, o sea, yo creo que ese es parte del problema, que se ve a la migración como un problema y no como algo natural del ser humano que ha ocurrido desde que el mundo es mundo, es decir, desde que existen los humanos, las personas se han movido y de hecho eso ha permitido que nuestra especie en algún momento se asentara, evolucionara, o sea, ese moverse permitió que en algún momento pudiéramos asentarnos y descubrir otras cosas, es decir, ha permitido incluso la evolución de la especie. Entonces, esto que es algo tan natural, la verdad que es una pena que se estudie como un problema, porque ves al otro como un problema en sí mismo y no te das la oportunidad de verlo como un agente productivo, ¿no? Entonces siempre están estas visiones del migrante que viene a quitar trabajo, el migrante que viene a colapsar los servicios públicos, etcétera. Y muchas de estas cosas que efectivamente pueden ocurrir suceden porque no hay legislaciones y normativas que estén destinadas a una gestión de la migración con una racionalidad económica efectiva que permita el aprovechamiento de esas personas, el aprovechamiento en el mejor sentido de la palabra. No porque lo veamos como un objeto, entonces, bueno, como me va a ser productivo, entonces ahí sí lo miro. No,
con el establecimiento y el reconocimiento de la personalidad de esta persona, de su identificación legal y de que si es una persona mayor de edad apta para el trabajo, pues que trabaje, ¿no? Es decir, o sea, puede llegar a ser tan simple como eso, pero se complica porque hay una mirada de estos temas desde la problemática. Claro, y que lleva a explotaciones laborales, a la cifra Claro. negra, que en investigaciones que Maye ha tenido a la vista, se evidencia cómo luego entonces no es por desconocimiento o porque los incentivos no se tienen claros, sino que justamente los estados colocan legislaciones que permiten tener una mano de obra barata en el ámbito informal, aumentar su Producto Interno Bruto, atraer inversiones porque ahí el trabajo es más barato, y entonces luego dicen, ah, mira, los migrantes malos que le vienen a quitar trabajo a nuestros nacionales cuando vienen campañas presidenciales. Claro, pero lo han permitido adrede. Entonces es muy cínico. ¿Ah? Y esto también ocurre. Entonces, de nuevo, volvemos a la primera idea. Eso es lo que ocurre cuando los países entienden que sus gobernantes pueden poner el derecho como les dé la gana, porque no tienen límites de ningún tipo. Qué Ujú. Y interesante, también interesante. para, Sí, para completar la idea, Camilo, en ese mismo sentido, a veces quizás no sé si por compensar o porque también entienden que eso es fuente de ayuda y cooperación internacional, entonces, o sea, frente a estas normativas que, como dice Luis, generan todas estas irregularidades, mercados negros de trabajo, etcétera, entonces también hay otras normativas que podrían verse de una manera muy humanitaria, de que, bueno, si el migrante es irregular, entonces deberíamos darle un bono, deberíamos darle una ayuda, etcétera, y eso lo que hace es generar, primero, una situación de incapacidad jurídica, es decir, tú tratas a estas personas como unos débiles jurídicos sin darles la oportunidad de que ellos sean la fuente primaria de su propio sustento. Y luego, que yo creo que es lo peor, entonces vienes y generas una situación de conflicto entre la población nativa y la población migrante, porque entonces se le echa la culpa a los migrantes como si son los migrantes los que redactan estas leyes y las ponen. Es decir, o sea, la gente dice, bueno, pero es que ¿por qué los migrantes reciben, no sé, este bono o esta ayuda? Bueno, la reciben porque quizás se la dan o capaz dicen que se las dan y no se las dan, pero entonces hay ese imaginario, se va construyendo ese imaginario de que el que viene me quita algo por, de nuevo, la mala gestión migratoria que hay desde las leyes hasta las normativas y políticas públicas que se dan en este sector. sí, yo creo que, no creo, no, concuerdo efectivamente con ambos. Creo que escuchándolos, esa, esa visualización del inmigrante o del migrante como un medio, no como un fin en sí mismo, como el sujeto mismo, sino como la posibilidad de hacer política pública con ello, la posibilidad de visualizarlo como un agente económico, no es algo exclusivo de nuestras regiones, se ha visto en otro tipo de latitudes y seguramente ustedes lo han estudiado mucho más a fondo. Lamentablemente, con este tipo de cosas es que estamos llegando al final. Pero me gustaría a ambos pedirles, no sé, una última conclusión, un par de minutos de lo que hemos venido discutiendo, de lo que ustedes trabajan en su investigación, inclusive, como ya nos adelantaste Luis y también Mayerlin, de las investigaciones en las que ustedes están ahora trabajando. Me gustaría pues que aprovechemos esos últimos minutos para ir dando las palabras de cierre. Parto yo y le dejo el cierre a Maye, no siguiendo la regla de primero las damas, porque creo que ella siempre, como te digo, tiene algo más de fondo y más general con qué cerrar. Yo simplemente aportaría el que en medio de toda la convulsión y complejidad que hay desde el punto de vista de las migraciones hoy en día, las personas no confundan, digamos, o no asimilen situaciones que no corresponde, digamos, confundir o asimilar. Una cosa son los desafíos que están planteando en el caso de África y Europa, por ejemplo, probablemente en Asia también, en procesos que conozcamos menos, esas movilizaciones de personas. ¿Por qué? Bueno, porque ahí hay temas culturales que efectivamente vienen siendo tratadas de muy mala manera por parte de los estados receptores, por complejos culturales, por abandonar los valores de la civilización occidental, llamémosla así en sentido amplio, o si lo queremos del Estado de Derecho, de la igual dignidad de las personas, etcétera. Y claro, con aquello del multiculturalismo, entonces han incentivado, de nuevo, como decía Mayerlin, una serie de políticas y legislaciones que en lugar de exigirle responsabilidad a los que van llegando de adaptarse a las instituciones que los reciben, que son las instituciones
del Estado de Derecho, de la economía de mercado, de la democracia liberal, de la libertad y la responsabilidad individual. Entonces, no, sea como usted quiera que sea. Y claro, ahí viene un problema, porque es que estos países los pueden recibir porque no han seguido seguramente otros marcos institucionales que llevan es a la violencia. Entonces, ahí hay problemas, digamos, culturales, quiero decir, en ese sentido. No que no necesariamente las personas que vienen de otros territorios o culturas se puedan adaptar, porque efectivamente eso debe haber ocurrido, ocurrirá y seguirá ocurriendo. Entonces ahí hay un primer problema. Luego está el uso político de las movilizaciones, ¿verdad? Que está siendo denunciado desde hace tiempo. Bueno, eso hay que diferenciarlo. Y lo que hay que tratar es de adoptar políticas, evidentemente, que generen seguridad, que generen orden, pero sin masificar. Lo que estamos viendo recientemente en Estados Unidos es una prueba de lo contrario. Es cómo se Ujú. masifica de una forma absolutamente arbitraria e injusta. ¿Qué nacionalidad tiene? Eres culpable. Es decir, eso no puede ser. Entonces, no, porque es que aquí hay un ataque, que hay una... Cuidado, o sea, hágalo por los vías del Estado de Derecho, para eso hay estados de excepción, para eso hay mecanismos extraordinarios para evaluar. Pero lo que está ocurriendo es que con la excusa de los usos políticos de las movilizaciones o de estos problemas que pueden generar las diferencias culturales, que por cierto no están consideradas en el caso de Hispanoamérica, por lo que ya antes comentábamos, o sea, no podemos asimilar movilizaciones que ocurran de México hacia abajo con lo que ocurre entre África y Europa. Es decir, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Son totalmente distintos los Sí, claro. contextos. Entonces, que con esa excusa, luego discriminación para todo el mundo, no hay Estado de Derecho en materia migratoria. La materia migratoria, no, mira, ahí las constituciones no rigen y los tratados de derechos humanos, ahí rige la soberanía de los Estados. Eso es lo que hay que evitar. ¿Por qué? Porque el día de mañana cualquiera de nosotros puede estar en esa situación. Ya no hay país, lamentablemente, en la época que vivimos, que esté a salvo realmente de caer en un régimen autoritario. Entonces, lo que a todos nos conviene es que precisamente el poder esté limitado, sobre todo en estos casos que se prestan, tú sabes, a ambigüedades y zonas grises. Yo invitaría, digamos, a esa reflexión de cierre. Y gracias, Camilo. A ti, gracias, Luis. Sí, bueno, Luis Alfonso me robó las ideas. Yo quería ir un poco en el mismo sentido, en hacer un llamado a quienes escuchen este programa y lean el artículo, sobre todo a tener mucho cuidado, ¿no? Cuando escuchamos que se dice, bueno, es que en nombre de la soberanía los países pueden dictar la normativa que consideren respecto de la migración, es que este país es soberano para dejar entrar a quien quiera o no, este país es soberano para tal y cual cosa. Entonces, mira, metemos en el saco de la soberanía, que si yo le pido a cualquiera que la defina, seguramente va a decir, bueno, o sea, la gente en general casi no entiende de qué va la soberanía, pero es algo que parece que está como metido en nuestro, no, es que el país es soberano, el país es soberano para esto, pero no entendemos de qué va realmente ese concepto, que además es como un slime, ¿no? De esto que usan los niñitos, o sea, es muy maleable, es muy maleable. La soberanía parece que puede abarcar para cualquier cosa. Entonces, mi llamada es a que se reflexione un poco de qué hablamos cuando hablamos de la soberanía de los estados. La soberanía es algo que los estados pueden utilizar para cualquier cosa. La soberanía permite violaciones a los derechos de las personas, permite que tratemos a las personas como objetos y no como sujetos de derecho, etcétera. O sea, yo creo que tenemos mucho que reflexionar sobre eso, porque me parece que es una palabra comodín que ha estado usando últimamente, de que, bueno, mira, eso lo hizo porque es soberano para hacerlo. Bueno, sí, pero en el medio violó todos estos derechos, y entonces, ¿cómo queda allí, no sé, por ejemplo, la responsabilidad internacional de ese Estado o de ese funcionario que en nombre de la soberanía hizo tal o cual cosa, ¿no? Entonces yo creo que la invitación es a reflexionar sobre eso, y también a diferenciar cuando se trata de lo que sería una migración con una intencionalidad, con una, no sé, criminalidad intrínseca, porque hay detrás intereses políticos, y cuando estamos hablando de otro tipo de migraciones, porque en un caso no hay que tratarlo como migración, sino como crimen, y hay que aplicarle la ley que corresponda, y en el otro caso, más bien, lo que deberíamos, y sobre todo los ciudadanos y las personas que se encuentran en los países de llegada, es decir, la población nativa en general, lo que deberíamos es pedir a quienes hacen las leyes que les den a estas personas la oportunidad que deberían tener
para desarrollar sus propias capacidades, porque si no, entonces lo que hacemos es acercar a esas personas más a la informalidad y a estadios en los que puedan incluso caer en la criminalidad, y eso es nefasto para todos. Eso sería, y muchísimas gracias, Camilo, por la invitación. No, a ustedes muchísimas gracias. Ya hemos llegado al final de esta conversación. Considero que podríamos continuar, sinceramente tendría que tener parte 2, pero Sí, a ambos, Luis Alfonso y Mayerlin, mil gracias por acompañarnos, mil gracias por su aporte para la revista Fe y Libertad y bueno, por este espacio y esta conversación que hemos tenido. muchas Ojalá gracias. puedan buscar el artículo y lo lean. Muchas gracias, Camilo. Así es. Bueno, y si este episodio te dejó con ideas nuevas o te hizo cuestionarte algo, compártelo con alguien a quien también le interese el tema. Y si quieres seguir explorando esas cuestiones, no olvides leer el artículo completo que puedes encontrar en nuestra página web. Y no olvides suscribirte al podcast Fe y Libertad en tu plataforma favorita y seguirnos en Facebook, Instagram, LinkedIn para más contenido y conversaciones como esta. Muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast Fe y Libertad. Gracias a todos.